En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Últimas tardes, presentado por Teresa Sánchez y Elena Caballero. Buenos días, estamos aquí en Onda Metropolitana, en el 104.4 de tu dial en Ciudad Real. Y hoy tenemos el honor de recibir en el programa a un grandísimo poeta, grandísimo cinéfilo. Bueno, grande sí, pero... que es Miguel Losada. Y bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Teresa, ¿Poesía pues o cine? Por el principio empezamos. Oye, que quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí en Ciudad Real y que encontré una ciudad deliciosa. Hacía mucho que no venía, pero creo que volveré. Bueno, ahora sí. hablamos de lo que quieras, porque la poesía y el cine es lo mismo. Al fin y al cabo. Si uno quiere, es lo mismo, y si no es muy diferente. Yo quería preguntarte cómo desarrollas tu proceso poético, como un poeta de tu altura, porque antes nos has enseñado un cuaderno con tus manuscritos, con tus poemas inéditos. Ya. Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, yo escribía en papeles, en servilletas, cuando viajas, en el tren, en casa, en medio de la noche. Lo mejor es cuando estás en medio de la noche y te viene algo, te vienen unos versos. Luego al día siguiente te los has olvidado. Es el poema perfecto. Ya lo creo. Y no hay forma de recordarlos. Sí, luego vuelven a salir, a lo mejor de otra manera, pero si realmente valían la pena, luego te vuelven a salir. Y yo tengo un cajón en mi habitación, porque los poemas tienen que estar en la habitación, muy cerca de donde sueñas, que yo creo. Y tengo un cajón lleno de cosas y tal, pero luego de vez en cuando cojo y rompo. Hay que romper mucho. Pero a veces encuentras uno y dices, oye, pues esto... Y le das un toque, que notas que le faltaba un toquecillo y tal. Hace poco, pues una tarde, después de meses y meses sin hacer nada, de repente me puse a ver esos papeles volanderos que estaban por allí. Y de repente, pues completé como 3 o 4 poemas. Pero yo soy, bueno, no sé si soy poeta, pero porque ser poeta es algo muy sagrado para mí. Y la gente se le llena la boca diciendo que es poeta. Por favor, hay que tener respeto. Y la música también es algo muy privilegiado. Todo el mundo puede ser poeta, sin duda. No es una cuestión, pero hay que serlo. Y luego hay que saber serlo. Y sobre todo la poesía merece un respeto. Y yo le tengo un profundísimo respeto. Por eso yo rompo casi todo lo que escribo. Sí. Y procuro no publicar 7 libros al año, y ni siquiera un libro cada año. Y mis libros pues a veces, ahora mismo creo que hace 6 o 7 años, bueno, sí te piden de revistas o de cosas, y a veces si tienes algo que consideres que puede valer la pena, pero no porque te lo hayan pedido, ni porque tal, pues si tienes algo, pues a veces sí, mandas un poema y tal, pero yo sobre todo, y por encima de todo, es el respeto a la poesía. Y como respeto a la poesía, tengo también mucho respeto por la poesía de los demás, lo cual quiere decir que me gusta muy poca poesía. Haces bien. ¿Tú me entiendes? Sí, lo que quiero perfectamente. decir. Que no todo lo que oyes por ahí sale en televisión y tal, y de aquí para allá y no sé qué. ¡Oh, ha ganado el premio no sé qué! Esos poetas que te mandan el currículo y dicen premio Arcipreste de no sé dónde, premio de Burguillos del Condado, premio del Jamón Serrano, premio de no sé qué. 350 premios. Digo, ya para mí sería muy raro que me interesara como poeta. Sí. Sobre todo presentarte a los certámenes. Yo nunca me he presentado a ninguno. Yo tampoco. Por ahora, tengo el pundonor de decir que nunca me he presentado a ninguno. Recuerdo que conocí al que entonces llevaba el Adonais, Jiménez Martos, y me escuchó una vez en un recital y me dijo, preséntate al premio porque tú eres el próximo Adonais. Él era el director y tal. Sí. Por supuesto, no me presenté. Entonces tú dirías que la poesía es un destino, es ese momento de la arritmia, y cuando debes escribir, cuando... La poesía es no creo que sea... No, es que yo nunca sé cuándo es el momento de la poesía. La poesía es un no sé qué, que decía San Juan, Santa Teresa, grandes. Un no sé qué que no sé.
no sé qué, que no sé yo. Eso es la poesía. Pero bueno, hay gente que sabe lo que es y lo escriben y van por ahí pregonándolo y tal. A mí no me interesa eso. Pero bueno, no quiere decir que los demás, ¿no? Oye, cada uno, allá ellos. Yo, como sabes, he llevado un ciclo durante más de 25 años. Sigo estando en el equipo que lo llevan al Ateneo de Madrid. Han pasado por él más de 300 poetas. Desde premios Cervantes hasta, sobre todo, yo he defendido mucho la poesía joven. Los que empiezan tienes que apoyarles y sobre todo puedes apostar, te puedes equivocar, pero bueno, ahora un señor que ya ha publicado 80 libros, sé muy bien, no me va a sorprender con el 81, si no me ha sorprendido antes. Entonces, he visto poetas de todos los... Pero este es el país del mundo que tiene más poetas por metro cuadrado. ¿Cómo que no? Todo el mundo se cree que es poeta y lo serán. Yo no digo que no lo sean, pero no son los poetas que a mí me llegan al corazón. Cada vez son... Bueno, hay muchos, afortunadamente, y los disfrutamos y tal, pero son cosas que te hacen vibrar o soñar, que te inquietan, que te revuelven por dentro o simplemente te amansan y te dejan, pero que me provoquen algo, Sí, claro. Claro. La emoción está ahí, la emoción es lo que Sí, y luego la perfección, transcribe el arte. la técnica es muy importante, claro. Yo he visto poetas que no sabían hacer un soneto ni nunca lo van a saber y son poetas maravillosos. Y he visto poetas, he tenido amigos que le decías, te dime un tema y te hacía un soneto y eran perfectos, los sonetos eran estupendos. Para mí no me interesan para nada, los sonetos ya los escribió Quevedo y Tuvo Lope su y momento, sí. Garcilaso y tal. Bueno, pero de repente, pues claro, que hay grandes sonetistas en el siglo XX, por supuesto. Lorca tiene unos sonetos del amor oscuro increíbles. Alberti tiene unos sonetos a la pintura increíbles. Bueno, pero son cosas especiales. Pero no me está haciendo un soneto igual, el brillo de tu cabello, no sé qué. Sí. Bueno, pues voy a apagar esto, me está sonando. Miguel, Sí. antes has Perdón. hablado tú de que la poesía es el único reducto de libertad prácticamente que nos queda ya, ¿no? Sí. Antes en la presentación. Sí lo creo, ¿eh? Yo Sí. eso sí lo ¿Y tú creo. crees que se llega a ese trabajo personal del poeta a través, por ejemplo, de una frustración de la realidad que sufre la persona en este Sí, caso? claro, por supuesto. Es decir, Eso no quiere decir que la poesía tenga que ser poesía llorona, ni ya... Bueno, el peso del romanticismo es muy fuerte y a mí me parece muy importante y a mí me pesa el buen romanticismo, ¿no? El romanticismo bueno, y Hölderlin y tantos, claro. Pero evidentemente la poesía, pero no nace de una queja, ni nada. Para eso está Catejondo. La poesía no nace de una queja, ni de una pena, ni de nada. Mira, Jorge Guillén, lo profundo es el aire. Es la alegría de vivir, la plenitud, la meseta, la altura, la dicha, la cima. Claro que se puede hacer una poesía muy alegre y plena y tal, y maravillosa. Quizá más difícil que hacerla desde la desposesión, el despojamiento. Pero claro, si vas a San Juan de la Cruz, pues ya está. Yo creo que no hemos superado a San Juan. Y esa libertad, por ejemplo, que reivindica la poesía y el poeta, ¿no? A veces con bastante, digamos, consecuencias negativas para la propia persona, ¿no? En los casos de los poetas malditos y tal. Bueno, ya, pero eso es una parte Es una pequeña parte, de la poesía. sí. ¿No puedes tú, o es una pregunta un poco compleja, ¿no? ¿No crees tú que podría significar esa necesidad que todos poetas, si no, tenemos de abrir puertas a lo invisible, a lo desconocido? Todo Y que se nos- artista, como artista. porque el arte y la palabra poética probablemente después, ya desde los más primitivo que exista, desde los primeros balbuceos del ser humano, hay tres cosas. Quiero comer, quiero joder y quiero dormir. Una vez pasadas esos tres elementos esenciales del ser humano, el siguiente balbuceo es quiero sentir, quiero pensar, quiero crear. Y ahí tenemos a Huidobro que dice, el poeta es un pequeño Dios. ¿Sí? Ahí viene el creacionismo, que me interesa muchísimo. El poeta es un pequeño Dios. A partir de ese escalón.
De ningún escalón. Digo, del escalón donde ya él se da cuenta de lo que quiere es sentir, pensar, de que y con existe su pensamiento, de que empieza a pintar los bisontes. Sí. Igual que pinta los bisontes, empieza a crear el canto y la danza. Sí. No olvidemos que la poesía está muy ligada al canto órfico, a los orígenes de tal. Y por tanto está unida en gran parte al misterio. El misterio. Que, bueno, tiene mucho que ver con la religión, claro que tiene que ver, pero no la religión en sentido dogmático y tal, que yo respeto mucho, pero que no, pienso que no es este el tema. Pero claro, llegas a San Juan de la Cruz y San Juan de la Cruz, ¿qué es? Y no es uno de los más grandes poetas de la historia, y no es el que influye en Baudelaire, el que influye y sigue influyendo en muchísimos de los más grandes poetas. Por ejemplo, Eugenio de Andrade, uno de los grandes poetas portugueses, los más grandes que existe, él reconoce junto a Baudelaire, a Nietzsche, a Rilke y a 3 o 4 más, por encima de todos a San Juan de la Cruz. Estamos en el siglo XX, no estamos hablando de tal. Y San Juan es un poeta, bueno, yo no creo que sea místico, es más, más o menos, es otra cosa, una dimensión impresionante, ¿no? Tocó la tecla universal que hace que se abra la caja de Pandora en el sentido positivo para negar de inspiración al alma, por ejemplo, en el caso de San Juan de la Cruz. Yo creo Con su poesía. Yo creo que la inspiración es esencial. Esencial. Ya te he dicho que yo en la noche sueño y de repente sueño con poemas y tal, y eso no sé si es la inspiración. La inspiración, como decía Picasso, te tiene que llegar con el pincel en la mano. A mí de noche no me llega con el bolígrafo en la mesilla de noche porque no lo pongo allí, pero bueno, a otra gente igual le llega. Pero no te tiene por qué llegar de noche, te puede llegar en cualquier sitio de tu vida. Pero, hombre, la creación es un impulso vital. Y en cuanto a los temas, toda la temática que tú has tocado desde tus comienzos hasta el día de hoy, ¿ha sufrido alguna evolución o sigues hablando de lo mismo pero de otra manera? Yo creo que no hay temas. Yo creo que en poesía no hay temas. Y el que hace poesía temática, mala cosa. Es verdad que en el barroco tenemos a los poetas sevillanos que hacen poemas sobre la rosa y maravillosos. Yo no puedo escribir sobre temas. Lo que pasa es que el mundo está ahí y la poesía puede ser cosas del espíritu, pero también pueden ser cosas que te golpean en la realidad cotidiana, y eso yo creo que está en todo. Lo que pasa es que un poeta no es un mero narrador, para eso está la prosa y no la prosa poética. Para eso está que tampoco también está elaborada y tampoco es, no te limitas a contar una cosa, sino que la cuentas de otra manera. Y esa otra manera de contar la misma cosa que todos contamos, y los temas son 4, el amor, la muerte, mi madre, mi padre y el Espíritu Santo. No hay más temas, los temas son universales y son siempre los mismos. Lo único es la manera en que tú los cuentas. O sea que el poeta también es un poco sociólogo, hace un estudio de la realidad y de alguna forma lo que le llega lo transforma en sutil. Yo creo que el poeta es un historiador al mismo. Un poeta puede reflejar una época mejor que probablemente 400 libros de historia, porque a veces tú vas a un poema. La Ilíada es un poema. La Ilíada es un poema, es un canto, y es lo que nos ha quedado de siglos de cosas. Y yo creo que el poeta, igual que el pintor, igual que a lo mejor el músico también, lo que pasa es que es más difícil incluso llegar ahí y tal, pero el poeta claro que te da la época, y si no te la da, mala cosa, porque no podemos salir de donde estamos. Claro, ¿no? Por mucho que me quiera poner a escribir como el arcipreste de Ita, en cuanto a la época no, pero claro, al final acabas por hablar de lo mismo. Claro. Así es. Se pone, ahora que has nombrado la Ilíada, se duda de la existencia real de Homero, ¿no? De que realmente fue un hombre. No, era un Aeda ciego. Es que, lo más bonito de todo es que fuera ciego. Eso es curioso, que era un Aeda, vale, pero que era un Aeda ciego, eso me parece precioso. Porque. Sí. Perdona, es por lo que decías tú, de que es un canto coral, ¿no? Histórico, de recopilación de hechos, de alguna manera mitificados,
pero que sí, que efectivamente es así, ¿no? Recoge toda esa historia anterior y también esa forma de sentir, de pensar del ser humano, que a pesar del tiempo transcurrido y los siglos sigue siendo igual. Sigue siendo la fuente de todo. Ahí tienes el Ulises de Joyce. ¿Y qué es el Ulises de Joyce? Pues bueno, una odisea, una nueva odisea en la que hay un viaje, en vez de ser por el mundo antiguo, es un viaje de un día, pero que es un viaje de toda una vida y es un viaje de toda la historia de su época, de su país y del mundo a través de un día. Esa es la grandeza del Ulises de Joyce, que muy poquita gente lo ha leído o han pasado de la página 100, porque es difícil de leer. Pero claro, es tan difícil de leer porque estás leyendo la Biblia, estás leyendo el mundo. Eso es lo que tú decías antes, el poeta puede leer el mundo. Y cuando lee el mundo, refleja el mundo para que lo puedan leer los demás. Y entonces es cuando la altísima poesía, claro. Pero a veces el poeta puede ser muy, en apariencia, críptico. Y a mí, claro, es la poesía que más me interesa cuando no es Camelo. Cuando tú entras en un poema y sientes que ahí hay algo, pero te cuesta entrar dentro de eso. Y tienes que leerlo una y otra vez y a veces no captas exactamente el sentido. Y a veces luego viene un profesor y te destroza el poema, pero te da alguna pista, ¿no? Por ejemplo, ¿puede el hombre, si quiere, perseguir su deleite por vía de coral o celeste desnudo? Mañana los amores serán rocas y el viento una brisa que viene dormida por sus ramas. ¿Qué quiere decir eso de que el hombre puede elegir su deleite por vía de coral o celeste desnudo? Fíjate que bien suena, es Lorca. Sí. ¿Qué quiere decir eso de el hombre puede elegir su deleite por vía de coral o celeste desnudo? Pues facilísimo. ¿Qué es el celeste desnudo? Apolo. ¿Y qué es la coral? Venus. En vez de decir Venus y Apolo, está diciéndolo de tal. Pero suena mucho más bonito, dicho como él lo dice. Quiere decir muchas otras cosas. No vamos a entrar ahí. Pero quiero decir que a veces, claro, la metáfora, la imagen y tal es maravillosa, pero cuando aciertas. Claro. Y para acertar son los grandes. Ahí tienes a Rilke, ahí tienes a... Y tal. Pero a veces no necesitas las metáforas, a veces es mucho más difícil llegar a escribir un poema que no parece que no dice nada. Para mí el maestro, que llevo 5 libros ya publicados de él, es Eugenio de Andrade, el poeta portugués, y dice, pero es la poesía más inquietante que conozco, una poesía de una belleza increíble y sin embargo, ¿qué palabras utiliza? ¿Qué verbos utiliza? El agua, la arena, el viento, la luz y tal. Dice, ¿es posible todavía a estas alturas seguir escribiendo gran poesía con 4 elementos? Pues sí, es posible. Lee a Eugenio de Andrade. Y eso es la maravilla. Ahora que dices de Rilke es más o menos la imagen de lo que es un poeta, o uno piensa que pudiera ser un poeta, una forma de poesía. Mira, Rilke, se le llena la boca de Rilke a todo el mundo y no tienen ni idea, no lo han leído, entre otras cosas porque no pueden leerlo, porque poetas muy consagrados, muy premiados, muy tal, y yo sé que no pueden entender a Rilke. Para empezar, el poeta es un fingidor, como dice Pessoa, pero aparte de ser un fingidor, el poeta, como cualquier profesión, necesita tener detrás un mundo. Y si ese mundo es amplio, tú lo sabes muy bien, que tú pintas, tú haces cosas y tal. Yo conozco muchos poetas muy buenos, pero su poesía es ciega, es muda, porque no tiene música, no tiene color y tal. No saben nada de pintura. No saben nada de música, no saben nada de esa nada, armonía. Solo saben de su poesía y de 4 poetas amigos. Y te digo yo, pues a tu poesía le faltan muchísimas cosas, porque no tienen que estar en el poema, pero tienen que estar en ti. En Rilke hay muchas cosas detrás. Entonces, si tú lees a Rilke, pero desconoces todo lo que hay detrás, estás leyendo una uña de Rilke. Sobre todo el dolor.
Bueno, que el de sí dolor mismo y decía que la él- locura. La locura, Bueno, que pero él eso- sufría mucho y que daba gracias a ese sufrimiento por la inspiración que le procuraba cada día. Ah, pero detrás de Enrique hay que saber de religión. Pues la religión no tienes por qué ser religioso, pero la religión es parte de nuestra cultura, de nuestro mundo. ¿Cómo no vas a conocer las religiones? O sea, las religiones orientales y por supuesto, el catolicismo y el protestantismo y el calvinismo, porque cada una de ellas tiene un aporte cultural tan impresionante. Yo me gusta la poesía muy desnuda y muy tal, pero la poesía muy desnuda la hace gente muy culta. La buena, la que importa. Gente que ha leído muchísimo y que sabe y que tiene eso. Una cosa que le falta a la poesía española, y es terrible, lo primero es que la poesía en España se creen que es maravillosa, que es muy buena y tal. No se conocen poetas españoles fuera de España, apenas, pues no será tan buena cuando nuestra poesía no es apenas conocida fuera de España. Eso debería de hacernos pensar un poco. Y luego, yo noto que la poesía española hay gente que es muy buena, que escribe poesía muy buena, muy interesante, pero le falta dar el salto mortal. Y si no dan el salto mortal, carece de música. La poesía española, ¿por qué no han oído nada de música los poetas? Yo, que conozco muchísimos, yo no puedo hablar de ellos, si acaso conocen algo, pues es de ópera o algo de Mozart, un poquito y tal. Pero desconocen lo que es la poesía, la evolución de la música. Y la poesía va siempre unida al canto. A través de la historia, la poesía, estamos hablando de la Odisea y tal, pero no sabemos si era cantada. No era cantada, no era cantada, era interpretada. La rima, pues Bueno, tiene la una rima cadencia sí, tiene una musical. cadencia, sí. No sabemos porque no sabemos la música de la época. No sabemos ni cómo era la música de la época romana. cantaba, Entonces, sí, se pues, cantaba, eran pero también acompañados se por interpretaba. instrumentos. No lo sabemos porque sobre esto hay diferentes opiniones. Entonces, a mí la falta de la musicalidad en la poesía, y la musicalidad no quiere decir que rime, ni que cante, ni que baile, ni que nada. Es la melodía Pero interna. La música interna que puede ser rota, pero claro, nadie sabe que es Boulez, bueno, supongo que sí, pero o Stravinsky, tal, es que la música nos ha quedado en la pandereta del otro día. Entonces, un poeta que para mí, un gran poeta, que no tenga un mínimo de cultura musical, pictórica, la poesía tiene mucho que ver con la pintura. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la luz. ¿Sabes? El don de la vida, siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se encuentra entre nosotros. Así comienza Claudio Rodríguez, ¿no? Y ese don que viene del cielo, esa claridad que nos viene, tiene que ver también con la pintura, con la plástica, y tal, y no digamos el color. En la poesía muchas veces es que no hay color de ningún. No digo que hable de colores, No, entendemos. O sea, y Sí. claro, entonces pasa que se te caen los poemas de la mano. Y luego sí, la poesía, sobre todo que hacen ahora muchos los jóvenes, y que me parece muy bien y que estoy totalmente, y que por supuesto me parece estupendo, pero tienen que pulir y subir. Sí, cuentan cosas y rompen y tal. Mi tía y mi perro y mi abuela y no sé qué y tal. Igual dice, es divertido. Hacen una poesía divertida, una poesía para llamar la atención. Sí. La poesía no se puede hacer para llamar la atención. Pasando al cine, Sí. para llenar el programa un poco, Miguel no solamente es un gran poeta, sino que también ha sido un gran entrevistador de estrellas de Hollywood, muchísimas, como Nicole Kidman, Robert De Niro, Tom Cruise, Harrison Ford y un gran etcétera, etcétera. Hombre, 13 años entrevistando a gente, también los españoles. Yo te preguntaría, por ejemplo, para empezar con el tema, por ejemplo, ¿qué te parece Harrison Ford cuando lo entrevistaste? Bueno, mira, es verdad que ya estaba muy mayor y es muy mayor Harrison Ford. Claro, Harrison Ford cuando hace American Graffiti y tal y se empiezan a fijar un poco en él y tal,
Y ya era un tío casi con 40 años. O sea, no es igual que esos actores que empiezan con 15 años, que son unos pipiolines y tienen una cara. Que van creciendo. Y con 50 años y tal. Pero él, cuando está en su plenitud como actor de su madurez, tiene casi 80 años. Entonces está un poquito viejuno. Yo, mi sensación es de que pasaba totalmente, de que estaba aburrido. Sí, o sea, venía porque tenía que hacerlo, porque probablemente cuando firman el contrato y tal, dice, y tienes que presentarla en lo que se llama, lo que es los jackets, que se hace en Londres, París, sí, Milán, circuito. Madrid y tal. ¿Por qué? Porque le sale más barato que pagar anuncios de la película. Porque si él viene, pues salen todos los telediarios, cuesta un pastón, claro. salir en un telediario. Entonces viene a hacer publicidad de la película, pero no tenía ningún interés. Eso me pasó con Harrison Ford, con otros no. Al Pacino un encanto, estaba disfrutando y te hablaba y te comentaba. La mayoría son muy buenos profesionales, pero claro, también hay que entender que a lo mejor cuando llega a Madrid a hablar de esa película ya la ha presentado en toda América Latina, en Londres, en París, y los periodistas, los entrevistadores, a veces somos unos zotes porque acabamos... Yo me incluyo, pero bueno, acabamos haciéndole la misma pregunta. Mira, yo a Tim Burton, cuando vino a Madrid a presentar Sweeney Todd, el barbero asesino de Elm Street, le hacían unas preguntas y yo ya me cabré, y cuando me tocó a mí mi turno, porque esa era una rueda de prensa, no era una persona, éramos varios y lo hacíamos peor. Y yo veía la cara de aburrimiento que él tenía, y entonces yo ya le dije, le pregunté, oye, ¿sentiste mucho placer cuando echaste a Helena Bonham Carter al fuego? Helena Bonham Carter es su mujer. Y me miró así, se echó a reír como diciendo, hombre, por lo menos alguien me pregunta algo distinto. Y dice, claro que sentí placer, imagínate, porque además estaba embarazada. Como agravante. Tim Burton, no, pero le encantó la pregunta. Que quiero decir que, coño, ellos vienen ya y están cansados. A veces hombre, hay gente... Que son graciosos, que son... ¿cómo se llama? Jennifer López, por ejemplo. Es una muñeca, es una preciosa. Habla un poco de español y tal. La entrevisté 2 veces y bueno, no sé, se puede hablar, ¿no? Sí, sí, tranquilamente. Ya sabéis que tiene fama de tener el culo más bonito del cine de Hollywood y lo atestiguo. Es pequeñita, pero es esto no lo digo con ningún... Es que es verdad, es que es preciosa, bueno, ¿por qué no lo vamos a decir? Y es un encanto, es un encanto. No es una gran actriz, por supuesto, pero te gana porque es encantadora. Simpática. Sí, bueno, muy cercana con la gente. Tenemos un libro que lo pueden encontrar en librerías, uno de tantos sobre el cine y sobre ti. Quedan muy pocos que se apresuren. Bueno, que es este libro, Vivir el cine, donde recomiendas... bueno, también tenemos monográficos como indican por aquí sobre... Que he querido muy especialmente porque se presentó el mismo día que hacía 100 años del nacimiento de Rita Hayworth. Yo investigué mucho porque Rita Hayworth tiene unas raíces hispanas, andaluzas, sevillanas muy, muy importantes. Toda su familia y tal, y se nota en muchas cosas. Y como bailarina con su padre fue una de las mejores de la historia. Y entonces este libro está muy trabajado, pero fue precioso porque lo presenté con Laura del Sol en París. O sea, a ver quién puede presumir de haber presentado un libro así en París con Laura del Sol, perdón. Sí. No, pero digo Carmen del Sol porque ella hizo Carmen. Y con Saura. Y Rita Hayworth hizo Los amores de Carmen con Glenn Ford. Entonces, para mí, presentar el libro fue una pasada. Y nada, este libro, 5 meses como libro recomendado en el AFNAC. Y es un libro que no estoy haciendo publicidad, pero es un libro que, como lo que cuento las películas, pero con su vida. Y su vida es la leche. Fue la primera mujer en ser princesa. Pues se casó con el hijo de la Aga Khan, no la tonta de la Grace Kelly, que se casó con un príncipe de Teresa IV. Esta se casó con un príncipe que todos los años le daban su peso en oro, sus súbditos, o sea que... Y tal, se casó con Orson Welles, que tampoco es una broma. Y todo eso se cuenta en el libro, con las películas. Fue una vida desgraciada al final, pero una mujer apasionante, muy hispana, muy Pilar Cansinos, Margarita Margarita, sí, Cansinos. de ahí Rita. La Margarita, el cóctel Margarita y tal,
es por ella, Margarita. A mí Rita Hayworth me encanta, pero una de las cosas que yo he visto siempre es esa transformación que hay desde cuando está con el padre en principio, bailando sevillanas y tal, que ella era muy jovencita, y luego de la Rita Hayworth. ¿Has leído el libro? No, pero pues eso todo está ahí, eso está y verás, ahí, ¿no? Bueno, sabes que hay temas muy delicados, sí. que yo no, porque a mí eso sí que no me gusta. A mí la televisión basura y las cosas el morbo. no me interesa, el Tú morbo. ya hablas de esa transformación del libro. Eso es básico, Voy pero a no leerlo, solo eso, tengo sino ahí para muchas leerlo. otras cosas. Pero Hombre, hay es que hay temas, que el tema del incesto está ahí y muchos otros temas. Es una mujer que pasó por todo. Yo es una mujer que hice el libro porque me gustaba el personaje y me gustaba la mujer. Y luego porque me considero que para mí Rita Hayworth es un mito español. Porque ella decía que se encontraba en España, en su país. De hecho, intentó quedarse a vivir en España, pero no lo consiguió. Y se encontraba entre los suyos. O sea que, y de eso el libro habla un poco. Yo no hago nacionalismo de ningún tipo porque no me interesa, pero sí ver las raíces y claro, ese fuego que tenía bailando, porque es que su abuelo había sido uno de los que habían puesto las normas de los creadores, de cierta manera, de entender el baile clásico flamenco. Y su padre fue uno de los bailarines que bailaba con su hermana Adele, bailaban con Fred Astaire. Y Rita Hayworth luego bailó con Fred Astaire en 2 películas. Hay quien dice que fue la mejor pareja de Fred Astaire, incluso mejor que Ginger Rogers. Y hay quien dice que Fred Astaire no quiso hacer más películas con ella porque se lo comía. Al propio Fred Astaire. Tenía una frescura. No se lo comía. Fred Astaire es un grande entre los grandes. Sí, pero que sí. Ella era más joven, era muy joven, fresca. muy fresca. Y contaba Fred Astaire que hablábamos y decíamos, mira, estos pasos los vamos a hacer así, así. Luego los ensayamos después de comer y tal. Y venía y no había que ensayarlos ni nada. Los hacía a la primera. O sea, que dice que un talento enorme. Wow, un talento inmenso, pero no con los hombres. Que fracasó en todo, abusar, bueno, eso. Y el libro tiene una parte culebrón, pero no es culebrón, es que es la vida auténtica de Rita Hayworth. ¿Qué le vas a hacer? Fue así. Es así. Bueno, y aquí en este libro, en 120 películas, que no podrás olvidar. Bueno, hay gente que no le gusta la que queda de primera, la que queda de tercera y tal, porque claro, es discutible, evidentemente. Cada uno tendrá las suyas. Pero hombre, yo sí puedo decir que creo que de las 120, por lo menos 110 merecen estar ahí. Porque esto fue consensuadas las películas con algunos de los críticos más importantes, directores de cine, historiadores, todo gente del mundo del cine. Y claro, cada uno tal, luego reunimos y salieron y luego se escribe sobre todas las principales. Y bueno, yo creo que es un libro además muy ameno y tal. Por supuesto, nadie va a estar de acuerdo con el orden de ellas, pero una cosa es el orden, no altera el producto. Las que están, yo creo que merecen estar. Miguel, volviendo al cine, o continuando con el cine, pero en esta ocasión en el español, ¿por qué Plácido te gusta tanto, como has dicho antes en la presentación? Bueno, si alguien me pone pegas a Plácido, no le abro más en la vida. Bueno, Plácido es una de las joyas más grandes de la historia del cine, no español, sino universal. Claro, Berlanga tiene otra, es que me puedes discutir, es que me gusta más El Verdugo. Y dije, bueno, pues lo puedo entender. Pero Plácido es un prodigio. Pero es que yo no puedo, me estaría 5 programas hablando de lo que supone Plácido. Pero solo te digo 2 o 3 cosas. Plácido es esencia pura de España, del mundo hispano. Ahora sí que pues, es Galdós, es 1000 cosas más, pero es cine purísimo y tal. Y es la cima del plano secuencia. Cuando bajan a uno que se ha muerto, bueno, porque la película es la hostia, cuando lo bajan por las escaleras, yo cuando daba clases le decía, ¿cuánta gente hay ahí en plano? Y empezaban 20 y tantos en plano y todos tenían una función, todos están haciendo algo, no son extras, no están. O sea, ese es el cine de Berlanga, en el que luego Almodóvar, bueno, de otra manera, ya quisiera, lo lleva a tal, pero todo está funcionando y cada uno de ellos está representando
parte de la historia y cada uno de ellos, eso es de una riqueza que, claro, como estamos todos los días viendo series y viendo tonterías, plano contra plano y no sé qué, no nos damos cuenta de la complejidad de una buena película y tal. Pero Plácido, toda la historia que cuenta, que comienza en unos urinarios públicos donde hay una mujer que está esperando para poder pagar la letra del carromato de Plácido. Y es que a Plácido no le sobra ni 15 segundos de película. Está lleno de cosas más. Lo que es que hay que verla, ve la película, y si puedes verla en una pantalla grande, qué bien, porque es tan hermosa, tan rica, está tan llena de... Tiene un humor negro, tiene tal... Y parece que Berlanga odia... No, la maravilla de Plácido y la maravilla de Berlanga es que todos, hasta el último personaje, los ama Berlanga. Los peores, los más mezquinos, los tal. Sin embargo, hay una mirada tierna hacia ellos, de comprensión del ser humano. Y esa comprensión del ser humano, de la riqueza, del amplio espectro que aparece en Plácido, es que hace una película riquísima. Yo creo que es la película que refleja mejor el mundo hispano, no digo hispano, el mundo, la sociedad. Y hablando de personajes de aquí, de La Mancha, como Sara Montiel, que tú has conocido también. Oye, he escrito un libro sobre ella. Sí, has escrito un libro así, sobre ella. Y las 80 fotografías nos las dio ella. Quitando la actriz y luego como persona, que había mucha diferencia. Sí. Toda. A ver, este libro surgió de que hicimos una cosa con ella, ella era muy mayor, y le hicimos un pequeño homenaje en el Ateneo de Madrid, y a ella nos hacía mucha ilusión porque ella, aunque parecía tontita y tal, pero sabía valorar lo que tal. Ella sabía quién era Ramón y Cajal, Severo Ochoa, que dijo que... Bueno, pero por lo menos sabía quién era. Se juntaba con... Ella decía que había perdido la virginidad con Miguel Miura. Claro, no la iba a perder con uno de su pueblo. Seguro que la había perdido hacía mucho, pero ella tenía que... Porque ella crea su propio mito. Y es muy lista. Pero es cierto que conocía a Miura. Y es cierto que Miura fue quien le pagó el viaje y quien le dijo: aquí ya no vas a llegar más. Has llegado al techo. Vete a México. Vete a México, ya verás. Y fue sabio y le pagó el viaje a Miguel Miura. Y llega a México y se convierte en la reina de México. María Félix la odia porque le quita el podio y tal. Bueno, yo investigué mucho porque a mí lo que me interesaba más que las películas españolas era precisamente, bueno, sí las españolas, pero las 17 películas que hizo en los años 40 antes de irse a México, porque claro, la gente eso lo desconocía. Luego las 14 películas que hace en México, con todos los más grandes, con Pedro Infante, con tal, y luego las 3 películas y medio que hace en Hollywood, que son muy importantes porque son películas de mucho nivel. Entonces, luego llega el último cumple y se acabó Sara Montiel. Es decir, empieza el mito, empieza la fábrica de dinero. Dicen que llegó a cobrar más que ninguna actriz del mundo. Dicen que a Cesario González, don Cesario González, llegó a firmar un contrato de $1 millón, cosa que hasta Cleopatra, que el Litelo lo cobró, o sea, que ella fue la primera en cobrar $1 millón de dólares. No sé si es cierto, pero eso se dice. Pero como ella es más mentirosa, es Antoñita, porque se llamaba Antonia, ¿no? Pero le llamaban Antoñita la Fantástica, y para escribir un libro sobre ella es muy delicado. Pero yo he estado investigando mucho, sobre todo en las cosas más serias y tal, y resulta que muchas veces hay un punto de fantasía, pero siempre hay algo real por debajo. Siempre es verdad. Porque, claro, dice, sí, claro, sí, pero hay una foto de ella con James Dean. Y le hizo unos huevos fritos a Marlon Brando. Y hay una foto de ella con Hitchcock. Hay una foto de ellos dos. La foto no miente, está ahí. Claro. No es un montaje. O sea, que sí es verdad. Entonces, a mí me apasionaba mucho el personaje. Es tu pregunta. Yo ya no entraba tanto en el análisis de su desarrollo cinematográfico a partir del último cumple, que no deja de ser interesante, porque es historia del cine español y no solo español. Porque ese mito, porque ella triunfa en París, pues, meses y meses, sus películas en Rusia, en todo el mundo. Pues algo habrá, algún componente habrá. Y ella se fue haciendo a sí misma y era muy lista. Y además te voy a contar un secreto. Yo era muy jovencito, llegué a Madrid
y tuve un affair con alguien del mundo del cine y estuve en el rodaje de la última película de Sara Montiel, 5 almohadas para una dama, y estuve un día entero y vi cómo se rodaba y vi lo que hacía Sara, o sea que es que lo viví, era muy jovencito. Bueno, luego ella la conocí ya de mayor, ella. Bueno, yo también. Pero bueno. Algo menos. Bueno, pues tenemos que despedir ya el pena, porque programa. podíamos Sí, ahora la verdad es que sí. ahora empezábamos Pero a las calentar llamadas motores. son del restaurante que nos están apremiando. Vamos. Bueno, pues nada, ha sido un placer tenerte con nosotros. A mí también, como Y nada, bueno, pues despedimos Nada, que el vuelvo cuando programa. queráis. Claro. Un año de estos. Y nada, saludar a nuestros oyentes Claro, de Onda nuestros Metropolitana. videntes. Sí, videntes también, Videntes, sí. porque, Incluso oye, clarividentes. Y que vean estas cosas Sí. por ácido y esto. Que se animen a verlo. Que las series están muy bien, pero... Sí, pero que quizá les falte esa esencia pura, natural. Claro. Luego verán y- de otra manera, a lo mejor. Pero que lo vean con calma, con ojos abiertos. Muy bien, Miguel. Gracias a Ha sido un vosotros. placer que estés Un con placer, nosotros. Muchas de verdad. gracias. Hasta Gracias. pronto. Ya.